Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo calcular fácilmente las raciones. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo calcular las raciones, es decir, cómo calcular lo que tengo que comer, la cantidad que tengo que comer, sin tener que estar pesando aquello que voy a ingerir, es decir, ni antes ni después de cocinar, algo que genera mucha tranquilidad cuando sabemos que estamos consumiendo las raciones adecuadas. ¿Esto por qué os lo cuento? Bueno, pues porque hay muchas de las dietas de adelgazamiento que se suelen pautar, suelen llevar los alimentos pesados. ¿Por qué? Porque a cada persona, en función de su talla, de su peso, de su edad, le corresponde una ración diferente. Por eso no se deben utilizar el mismo patrón alimentario, o sea, quiero decir, la misma dieta para dos personas diferentes, porque puede no ser adecuada. Siempre hay que adaptar las raciones a cada persona. Por eso también, dentro de una misma familia, ahora olvidaros de las dietas, dentro de un patrón alimentario saludable, dentro de una misma familia, el padre comerá más que el hijo y la madre comerá menos que un hijo adolescente, por ejemplo, porque las raciones dependerán también de su edad y de su actividad física. Importantísimo. Es importante a la hora de calcular la energía que requiere cada persona a la hora de comer, porque es lo que nos va a proporcionar la energía que necesitamos para poder realizar todos nuestros procesos internos y además sostenernos, o sea, mantener nuestra actividad física de manera adecuada. Bueno, pues dependerá también de la cantidad de actividad física que vayamos a realizar. Bueno, esto creo que más o menos lo sabemos todos. Y entonces vamos a las recomendaciones que hacen de manera general los expertos, tanto en frecuencia de consumo de alimentos como en raciones. Cuando vamos a una tabla y nos pone la ración de legumbres debe ser de 200 gramos, y dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Pesar siempre las legumbres cuando las voy a comer? Bueno, pues no. Y además os recuerdo que esas recomendaciones son generales, es decir, si yo quiero hacer una recomendación para toda la población, tengo que coger un individuo estándar, que suele ser de 1,70 o 75 de altura y 70 kilos de peso, y generalmente masculino, es decir, hombre. Con lo cual, casi siempre esas recomendaciones de raciones suelen ser para ese tipo de persona, con lo cual para otras personas podría llegar a ser excesivo. Así que vamos a aprender a calcular nuestras propias raciones utilizando un método muy visual y que nos puede valer para sacarnos de un apuro. Esto lo podríamos hacer en el caso de estar siguiendo una dieta de adelgazamiento de la siguiente manera. Vamos a calcular el peso la primera vez o la segunda que cocinamos un ingrediente o un alimento. En el momento en el que nos lo vamos a servir a la mesa, en el plato, vamos a utilizar las medidas caseras. Es decir, si yo siempre, porque estoy en mi casa, cocino en la misma cazuela o tengo dos cazuelas diferentes, pero como en los mismos platos y me sirvo con el mismo cucharón y como con la misma cuchara, es decir, todo el menaje que tengo es el mío propio, el que utilizo todos los días. Esa va a ser mi referencia. Cuando yo el primer día me digan, tienes que comer 150 gramos de lentejas, por ejemplo, ya cocinadas, pues cojo en mi plato, calculo cuántos cazos a la hora de servir son esas 150 gramos de lentejas. Y el día siguiente ya sé que si han sido 2 cazos, me tengo que servir 2 cazos, no 3, porque entonces me estoy pasando de ración. Y además no solo eso, sino que voy a comer en mi plato, en mi vajilla, y sé cuánto ocupan esas lentejas. Con lo cual, si alguien me las sirve, yo no he visto cuántos cucharones me ha puesto, pero veo que el plato está demasiado lleno, ojo, porque igual esa ración es un poco más grande de la habitual. Bueno, esas referencias caseras nos valen en nuestra propia casa, pero si vamos a comer fuera o si nos invitan a casa de unos amigos o no tenemos nuestra propia vajilla porque nos vamos de vacaciones y estamos en una casa de alquiler que tiene sus propios platos, ¿cómo calculo? ¿Me tengo que llevar el peso? Bueno, tenemos que pensar que son momentos puntuales, que no son los habituales. Y para poder calcular estas raciones tenemos nuestra propia mano.
Con nuestras manos podemos calcular las raciones porque nuestras manos son proporcionales a nuestro tamaño, de manera que nos pueden servir como referencia y si queréis comprobarlo podéis hacerlo en vuestra casa. Normalmente la ración que vamos a consumir de legumbres, de patatas o de arroz, es decir, de alimentos que se consideran farináceos, deberían caber en nuestra mano como si fuese un cucharón. Esa sería una ración para una persona que tiene que adelgazar o perder peso. Si está en su peso saludable y además es una persona activa, esa ración podrían ser dos cucharones, 2 manos nuestras bien llenas de esos alimentos. Cuando vamos a calcular las verduras tendremos que juntar las 2 manos como si fuesen un bol grande. De esa manera calcularíamos la cantidad de hojas verdes o la cantidad de brócoli o la cantidad de coliflor que nos vamos a servir en el plato, que ya veis que puede ser bastante abundante. Otros alimentos que podemos medir con la mano, podemos medir los frutos secos, eso os he enseñado muchas veces. La cantidad de frutos secos sería la que nos cabe en la mano pasando los dedos por encima, sin apretar porque entonces no nos cabe nada, pero tendríamos que pasar los dedos por encima. La cantidad de queso, por ejemplo, sería el dedo pulgar, el tamaño del pulgar, con un grosor más o menos como nuestro pulgar, largo y ancho. La cantidad de grasa que tenemos que añadir en cada plato sería como la primera falange del dedo índice. Por eso siempre yo os digo que utilicéis las cucharas medidoras para añadir el aceite a la hora de cocinar, porque si hacemos de la botella, bueno, difícilmente vamos a calcular bien las cantidades de aceite. Aunque con la práctica también se aprende. Si utilizáis durante una temporada las cucharadas, os daréis cuenta en vuestro propio menaje, en vuestras cazuelas, lo que ocupan esas 2 cucharadas y al final seréis capaces también de echar directamente de la botella sin pasaros, aunque es más difícil de controlar, porque a veces el ojo o las prisas también nos engañan y si ya nos hemos pasado de echar es un poco difícil retirar ese exceso de aceite de una cazuela cuando vamos a hacer, por ejemplo, un guiso. Bueno, pues como veis, las manos nos pueden ayudar a calcular el tamaño de muchos alimentos. Otros alimentos que también podemos calcular con la mano serían la carne y el pescado o los alimentos proteicos que deberían ocupar no más de nuestra palma de la mano. En el caso del pescado cogeríamos por ejemplo con los dedos y en el caso de la carne sería un poquito más reducida la cantidad. Pero bueno, si no tenemos problemas de peso podemos calcular tanto en carne como en pescado, como en derivados de la soja, por ejemplo el tofu o el tempeh, podríamos calcular la cantidad con la palma de nuestra mano. Por eso la palma de nuestra mano es proporcional a nuestro tamaño y por eso nos va a ayudar a calcular adecuadamente nuestras propias raciones. Algo que es muy importante dependiendo del tipo de persona que vaya a comer en casa. Quiero decir, un hombre que hace mucho ejercicio físico, como os he dicho al principio, necesitará hacer un poco más grande que su mano esas raciones, porque el ejercicio físico también va a influir en la cantidad. Pero como base, ya veis que podemos utilizar fácilmente las manos para darnos un aspecto un poco visual de las raciones. Os recuerdo que además si queréis saber mucho más acerca de nutrición tenéis 3 nuevos canales dedicados en exclusiva a la nutrición y dietética, a la nutrición deportiva y a la nutrición infantil, que tenéis por supuesto como siempre los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora voy a una franja de edad que nos genera muchas dudas, que suele ser la etapa infantil. Pensar que los niños tienen un tamaño más reducido que nosotros. Es verdad que algunos niños tienen una actividad física muy intensa y ahí deberemos, igual que en los adultos, adaptar un poquito las raciones. Pero como regla general tendremos que pensar que su estómago mide lo que mide su puño. Es decir, en un bebé, en un niño de 1 o 2 años, su estómago es muy pequeño. La cantidad que servimos habitualmente a los niños en casa suele ser similar a la que nos servimos
los adultos. En algunas ocasiones un poquito inferior, pero excesiva para lo que mide su estómago. Si tenemos un niño mal comedor, nos va a desesperar porque nunca jamás se va a terminar ese plato, es decir, hemos calculado esa ración en exceso. Y si tenemos un niño buen comedor, es posible que le estemos provocando sin querer sobrepeso, porque va a comer más de lo que necesita, porque le gusta, disfruta comiendo, pero tiene que aprender a controlar también las raciones. Así que eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. El tamaño del estómago de los niños es pequeño, por lo tanto necesitan raciones mucho más pequeñas que las de los adultos. Y eso que nos desespera de que no coman lo que les corresponde, ojo, porque igual realmente no les estamos dando la cantidad que les corresponde. En el caso de los adultos mayores, es decir, ya a partir de los 60-65 años, también tenemos que saber que nuestro metabolismo disminuye. Nuestro tamaño de la mano se mantiene exactamente igual, pero necesitamos menor contenido calórico, con lo cual podemos aumentar la cantidad también de alimentos que se digieren fácilmente, como las verduras, que son muy convenientes, y podemos también ajustar las cantidades de otros alimentos que son más calóricos y que serían también menos convenientes, es decir, reducir el consumo de ultraprocesados si es que los consumíamos anteriormente. Así que espero que este vídeo os ayude a tener un mejor control de las raciones con métodos caseros y muy visuales. Así que espero que le deis like al vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.